Y continuamos con la revista informativa Hola Mundo aquí en esta mañana, pues de jueves, del análisis a la acción. Ya tenemos aquí a Juan Arias. Bienvenido, Juan. Qué bueno. Amanda, buenos días. Empezamos este jueves con un poquito de frío, se acaba el mes, pero bueno, contento de verte a los tiempos, poder comentar, compartir ideas, ¿no? Sobre hoy creo que es importante discutir, compartir lo que está pasando con respecto al cambio climático. Ibarra sí, pues, sigue... oye, ¿qué es lo que pasa? Porque hay varios análisis que hay que hacer acerca de esta situación de emergencia que está viviendo la ciudad de Ibarra. ¿Qué pasó? Bueno, yo pienso que más allá de centrarnos únicamente en la ciudad, hay que pensar que vivimos ya los estragos de lo que significa el cambio climático. Hay un calentamiento de la Tierra sin precedentes, ha subido 1 grado la temperatura en toda la Tierra, lo que no había pasado en 100, 150 años, y todo eso pues demanda a que haya acciones de política pública, tanto de gobiernos seccionales como desde el Estado. Los grandes países que han sido pues principalmente las primeras potencias mundiales lo han discutido en estas grandes cumbres, pero claro, vemos que la respuesta política aún es incipiente, aún no es lo que se esperaría pues para este gran desafío que vive la Tierra, el planeta en general. ¿Y la ciudad de Ibarra, la provincia, Ecuador, está preparado para este cambio? Ecuador lo mismo, ¿no? Mira lo que pasó en Alausí, es parte de este fenómeno de la Niña que ha sido bastante complicado, ha golpeado muchas provincias, ciudades de la sierra. Lo propio lo que ha pasado en Ibarra es realmente preocupante. Tenemos ya 3 inundaciones, 3 lluvias complicadas que han venido en este año. Y las últimas 2 pues fueron muy seguidas, ¿no? En 4 o 5 días tuvimos varios sectores de la parte norte que comúnmente no había tenido esos problemas de inundaciones. Hoy vemos que también están complicados, ¿no? Así que se necesitan respuestas tangibles, hay que analizar los diferentes problemas que tenemos. Si bien es cierto, desde la política pública hay una falta de planificación, sin número de problemas que agudizan, ¿no? Y que necesitamos que se generen respuestas tangibles. El mundo, las ciudades tendrán más momentos como estos en los próximos años. Lo propio es lo que nos deja la reflexión de la pandemia. La pandemia es muestra de lo que pasa con el calentamiento global, la crisis climática, y quizás pues en unos años tendremos nuevamente otro tipo de pandemias. Lo anuncian científicos, las principales universidades del mundo tienen ya mucha literatura hablando sobre esto, así que necesitamos pues que la academia, la ciencia sea partícipe del ejercicio de la política pública. Sabes que vamos a continuar, como tú dices, con estos embates de la naturaleza, pero se debe ir ya haciendo políticas de prevención. Estábamos el lunes conversando con un especialista en torno a estos temas y él está diciendo que, por ejemplo, la ciudad de Ibarra desde hace algunos años se embovedó este río que atraviesa la ciudad, que es el río Ajaví. Se está deforestando, no se está limitando la frontera agrícola en el cerro, en el volcán Imbabura. Hay gente que está botando basura en las quebradas. O sea, ¿qué tipo de política pública puede ser la administración y también nosotros como ciudadanos qué responsabilidad tenemos? Mira, esa es una tarea de todos, pero quisiera retomar lo que será la anterior parte, ¿no? Es la presencia de la academia, desde la técnica, desde la ciencia, que le permitan al gestor de la política pública a tomar las mejores decisiones, ¿no? El mundo ya no vive el inicio del cambio climático, o no se empieza a sentir, sino realmente ya lo estamos viviendo. Escuchaba ayer, preparando un poco de información para este espacio, la ponencia que da Petro, el presidente de Colombia, la semana pasada en la Universidad de California, de Palo Alto, donde habla que este problema recae netamente en lo político, porque es ahí donde se toman las grandes decisiones para resolverle los problemas a la sociedad, ¿no? En ese sentido, vemos que Ibarra adolece de una planificación. Tú bien lo mencionas, ¿qué está pasando con el control de las canteras en las faldas del Imbabura? ¿Está funcionando o no está funcionando? Necesitamos quizás una mejor legislación para que pueda permitir que sean procesos más amigables con el medio ambiente. Lo propio que ha pasado, ¿no? Contamos o no con un plan maestro de alcantarillado. La ciudad ha tenido un crecimiento exponencial desde el 2010. Hay una gran ensanchamiento de lo que significa la ciudad de Ibarra.
Eso ha sido motivo, pues, con la construcción de los periféricos viales a nivel occidente que tenemos en la ciudad del sur, el periférico norte, y ahí pues necesitamos tener un orden en ese crecimiento de la ciudad, y lo propio, ¿no? La infraestructura, que es la que no se ve, ¿no? Es decir, Ibarra necesitará, quisiéramos tener, pues, y debería contar esta administración, será el gran desafío, tener estos planes de estudios que permiten saber cuántos colectores necesitan nuevos la ciudad para poder encauzar el agua que vienen, estas lluvias que son en estos meses de abril, lo propio puede venir en otros meses al finalizar el año, y encontrar esas soluciones, ¿no? Y lo propio también, como tú mencionas, ¿no? El tener este trabajo de culturización, muchas veces la gente bota la basura en los ríos, en los sumideros, en espacios públicos, y todo eso también complica, pero sin duda será la infraestructura y será la planificación de la ciudad, ordenar la ciudad, que es una de las características que tiene que tener la administración municipal según el Cotado, así que esa es parte de lo que se necesita ir discutiendo, ¿no? Para Ibarra. Pero ¿crees que es simple empezar como ya estas ordenanzas? Porque las ordenanzas llevan tiempo, se discuten, se debaten, no hay los recursos. O sea, ¿qué tipo de ordenanzas se debería hacer, por ejemplo, para prevenir estos desastres? Yo creo que una de las tareas fundamentales de este nuevo Consejo Municipal es poder hacer una auditoría, ¿no? De qué es lo que está funcionando. Necesitamos respuestas tangibles, principalmente en cuanto al medio ambiente, a una sociedad sostenible. Mira, lo de Yaguarcocha también es parte de este descuido, de este desorden, donde realmente el comercio, quizás pensando en esta parte de los servicios gastronómicos, en Yaguarcocha es uno de los problemas que se tiene en torno a la laguna. Hay otro de los problemas que es la falta de acceso de agua, sin número de cosas. Hay problemas que vienen ya desde hace 15, 20, quizás 30 años, donde propietarios de terrenos que tienen alrededor de la laguna de Huarcocha han crecido sus terrenos y pues ganándole espacio a la laguna. También es parte de la contaminación que tiene, ¿no? Entonces necesitamos pues principalmente que los fiscalizadores, que son los concejales, tengan una auditoría real de las ordenanzas que tienen o actualizar las que de pronto no están acorde a las realidades que actualmente vive la ciudad. Y lo propio, ¿no? La primera autoridad tendrá que tomar decisiones de fondo. No podemos seguir pensando la ciudad únicamente en adoquinados. Sin duda es vital para el desarrollo, para el mejoramiento de la calidad de vida, pero hay obras de infraestructura que no se ven, ¿no? Es decir, estos grandes colectores, por ejemplo, si nos vamos a las 4 esquinas, a la altura de lo que inicia Caranqui, vemos que ahí hay una necesidad, ahí está planificado la construcción de un gran colector de estas aguas lluvias que bajan desde el Limbabura, sí. Y lo propio es en estos barrios que están cerca a Javí, cerca a la parte del sector de la plaza, este barrio de Las Odilas, que ha sido uno de los más golpeados en todos estos procesos, o digamos, en estos acontecimientos naturales, necesitan pues respuestas tangibles, ¿no? Pero además de entender los problemas que enfrentan las ciudades. Es decir, para el 2050 se prevé que en Latinoamérica el 90% de ciudades estén habitadas en los cascos urbanos. Ibarra ya tiene más del 70% actualmente por la connotación que tiene como cantón, así que ahí tendremos también grandes decisiones a tomar y organizar, ¿no? Y continuamos aquí con la revista informativa Hola Mundo y continuando un poco con el análisis de esta mañana que realizamos cada jueves. Estábamos hablando sobre el tema de la legislación y las ordenanzas y las políticas públicas de prevención. ¿Cuáles son las políticas de prevención que hay que hacer para mitigar de alguna manera estos desastres? Bueno, necesitamos como retomando la idea, Amanda, amigos de Radio Escuchas que nos siguen por redes sociales, necesitamos tener un orden en el crecimiento de la ciudad. Decíamos, a inicios del 2010 empieza uno de los procesos de expansión más importantes que ha tenido Ibarra desde finales de los 80, inicios de los 90, y ahí tenemos ese gran desafío, ¿no? de encontrar los mecanismos para satisfacer de las necesidades de los servicios básicos a esos sectores, pero además eso significa incrementar la contaminación en las ciudades, incrementar la infraestructura para prevenir este tipo de desastres, y yo creo pues es ahí también el gran desafío, ¿no? En tener un orden de esa expansión. Lo propio también es entender que Pero no se planifica en la ciudad. Mira, ¿no? La ciudad tiene el PDIT, ¿no? Que es el ente planificador de hacia dónde tenemos que avanzar, pero creo que
poco o nada se va haciendo entendiendo esa lógica. Ahí viene lo que decíamos al inicio, ¿no? Tener este gran consenso político, ciudadano, académico, desde la empresa privada también, que permita entender hacia dónde tiene que avanzar la ciudad y cuáles son las necesidades y las prioridades. Esto es como una empresa. Cuando uno emprende, cuando uno inicia un negocio, conoce pues las acciones que tiene que hacer al inicio, en el mediano plazo y a dónde quieres llegar en el largo plazo. Eso tiene que pasar con las ciudades, y es ahí la política, la capacidad de entender pues que este ejercicio de política pública tiene que trascender ideologías, trascender partidos, sino más bien una cuestión de consenso para saber qué ciudad entregamos a las próximas generaciones. Yo creo que uno de los problemas más graves, no solo en las ciudades, en el país y en el mundo, es que qué mundo estamos construyendo y qué dejaremos a las próximas generaciones. Serán estos grandes problemas, no solo las inundaciones, es la calidad del aire, por ejemplo. El 70% de los gases contaminantes en las ciudades están dados por el transporte público y lo propio por el auto privado, así que esta es una respuesta en su conjunto, no únicamente pensar en cómo mejorar la infraestructura para prevenir, en este caso, los desastres en torno a inundaciones, a las grandes lluvias, sino pensar en este proceso de resolver los problemas en los diferentes sectores. Necesitamos, por ejemplo, entender qué hacer con el tratamiento de la basura, con la clasificación, la transformación, entender que ahí tenemos estas nuevas industrias. Y la ciudad no tiene una política de clasificación de desechos. Por ejemplo, botadero de San Alfonso, que es un relleno que no está siendo manejado de la forma más óptima, y también Socapamba, ¿no? Que es un relleno, es un espacio donde se intercambia la basura, que está cumpliendo su vida útil. ¿Pero te parece que el tema de los rellenos son como algo obsoleto? Es que es lo que no se ve. Tiempos? Es lo que no se ve, pero claro, yo creo que viene esa también una discusión de estas nuevas generaciones, que estamos más convencidos y más sensibles ante lo que significa el cambio climático. Ahorita no nos enfrentamos a problemas o desafíos como se los vivió en el siglo XX, donde hubo la Segunda Guerra Mundial, donde hubo la Guerra Fría. Hoy nos enfrentamos a uno de los problemas más grandes de la humanidad, que es la extinción de la especie humana. Es decir, si no se toman respuestas tangibles desde los organismos nacionales, desde los gobiernos seccionales, desde los gobiernos provinciales, creo que le estamos heredando sociedades con muchos problemas a las próximas generaciones. Los científicos, incluso políticos, que están discutiendo de este desarrollo macroeconómico, desarrollo sostenible de las sociedades, hablan de que en 100 a 300 años tendríamos ya un proceso de extinción de varias especies, entre ellas la especie humana. Así que son desafíos que no pueden tomárselos a la ligera y necesitamos ahí encontrar las soluciones. Ibarra, digamos, en medio de este caos, es una ciudad en donde, por su composición de personas, geográfica, tienes aún las capacidades de ir resolviendo. Y también entender que estas respuestas son parte del desarrollo económico. Es decir, si nos ponemos a pensar la vía de Lita, esta infraestructura vial que es vital para el intercambio de productos, tanto de lo que viene de la costa, de Esmeraldas, o lo que enviamos nosotros hacia Esmeraldas y a las demás provincias que están en esta periferia costera, nosotros estamos quitándole productividad a nuestra ciudad, a nuestra provincia. Entonces necesitamos entender que también va por ahí, ¿no? En el proceso de mejorar la infraestructura vamos a tener mayor competitividad, vamos a tener una mayor dinamización de la economía y principalmente resolverle a las personas, al ser humano, pues estas garantías de desarrollarse, de tener pues este vivir mejor, que creo yo que es el principal objetivo de los hacedores de política pública. ¿Y se está tomando en cuenta, por ejemplo, tú crees en la administración pública estas políticas ambientales, estos proyectos de economía sostenible, de prevención de riesgos? ¿Cree que se le está dando el verdadera atención o el presupuesto necesario? Que algo se va avanzando, pero me parece que aún no hemos tratado las discusiones macro que deberían darse. Es decir, coincido contigo, Ibarra no cuenta, por ejemplo, con un proceso, un modelo de tratamiento de la basura, de clasificación, de lo que significaría la recolección y lo que significaría una posible y futura transformación, ¿no? Puede ser en energía, puede ser en productos reciclables. Hoy hay muchas empresas que están asentadas acá que únicamente se quedan como centros de acopio y envían a otras ciudades y provincias, ¿no?, a la transformación. Entonces, entender que esta industria no contaminante pues permitiría generar fuentes de empleo, permitiría generar un desarrollo sostenible, se traduce esto también en turismo, en dinamismo de la economía.
Y lo propio, ¿no?, que hablábamos al inicio, ¿no? Muchas de las instituciones públicas en nuestra ciudad están secuestradas, están administradas por una especie de mafias que con dinero compran gerencias. Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas, porque es desde la técnica, es desde la academia quienes tienen que ser también estos generadores de la política pública y que lleven pues a que las decisiones políticas sean en beneficio de la sociedad, no de pequeños grupos de poder, ¿no? También entender, ¿no?, y invitarles a ustedes, amigas, amigos que nos escuchan en este momento, que nos ven en redes sociales, una reflexión, ¿no? El mundo, desde el inicio de la Revolución Industrial en 1760, ha vivido un proceso de extrema acumulación del capital, de este hiperconsumo que hoy lo vivimos. Hay documentales interesantísimos que invito a revisarlos, Tirar, Comprar, Tirar. Me parece el de Save Glades también es interesante, están todos en YouTube, son gratuitos, para un poco entender la lógica de consumo con la cual se ha desarrollado principalmente las sociedades occidentales, y pues Latinoamérica siempre ha tenido esa postura de parecerse a Europa, parecerse a Estados Unidos, y si seguimos pensando el mundo de esa manera, van a faltar mundos, en las ciudades van a faltar ciudades para el número de automóviles que se siguen creando. Entonces, nosotros necesitamos que vengan desde ahí también las respuestas, ¿no? Es decir, vendrán desde estas grandes convenciones, desde estos grandes acuerdos políticos, y creo que ahí también viene uno de los grandes problemas. Pero es bastante, ¿no?, retórica también estos encuentros que hacen los países desarrollados. Los países desarrollados son los primeros contaminantes, pero ellos poco o nada han hecho y le van a seguir cargando la crisis a los países más pobres. Pero el problema es la agudización de la crisis per se. Vemos hoy, por ejemplo, un sistema financiero mundial debilitado. Vemos que los estragos que dejó la crisis de la pandemia del COVID-19 en los países más pobres se siguen sintiendo. Creo yo que Ecuador es uno de los países que más ha sido golpeado por estas secuelas y estos efectos colaterales que fue la crisis del COVID, y hay grandes retrocesos, ¿no? Es decir, en el Ecuador 2 millones de nuevos pobres están en la economía nacional, procesos, por ejemplo, de deforestación por esta ausencia del Estado. Ayer conversaba con amigos que están viajando constantemente a Atacames, a Esmeraldas, y en toda la carretera que tú tienes hay mucha vegetación. Hay procesos de deforestación gigantes. Sí, es la ausencia del Estado pues lo que permite y lo que ocasiona, ¿no?, y agudiza estos problemas. Así que serán estos grandes acuerdos. Caso contrario, nos acercamos a la extinción de la humanidad, y yo creo que ahí necesitamos tener una reflexión desde la ciudadanía que invite y exija a los hacedores de política pública a tomar estas decisiones macro. Mira, tú decías que en términos que no cabe el tema de la ideología en ese sentido. Sin embargo, pues, ¿tú qué crees? Porque, o sea, en términos ideológico-políticos, si tú le puedes decir a una administración que tiene esta orientación de consumo, que tiene estas otras orientaciones, otros valores respecto a la vida, pues, ¿cómo le puedes pedir que pueda construir una ciudad, una provincia diferente? Ahí viene una discusión, ¿no?, interna también, porque claro, muchas veces hablarle al ciudadano, a la gente de ideología es complicado, porque viene o significa estar o que estén presentes procesos de culturización, de educación, de conciencia ciudadana bastante profundos, y es complejo, nos tardará años. Pero se ¿no? puede medir en la praxis, en la práctica, exactamente, en las decisiones. Y eso es lo que se plantea desde entender estas decisiones no de un partido, no desde una ideología. Pero si hablamos de ideologías, esta es la crisis real del capitalismo, que hoy está en su etapa, digamos, mayor, que es el neoliberalismo, donde el dinero, donde el gran consumo está por sobre el ciudadano, por sobre las personas, y esa es la gran discusión que tenemos de este momento. O sea, o vivimos en sociedades que vivan de la mano del mercado. ¿Y qué tipo de gobiernos debería tener una ciudad, un país, por ejemplo, pensando en toda esa apocalipsis que tú planteas? A mí me gusta Petro, Amanda, amigos de Radio Escuchas que nos siguen por redes sociales. Me gusta la figura de Petro, un político de mucha trayectoria en Colombia, desde los 90, el 95, que regresa de Bélgica. Él empieza a hablar de esta teoría de la economía, de la sostenibilidad. Es el primero de los políticos que empiezan a tener esta discusión, y hoy como presidente pues lidera o le permite tener este eco mediático, político, y ya también en la práctica, de lo que significa, por ejemplo, la descarbonización, de lo que significa entender estos procesos de economía popular y solidaria
dar y están dando miles de créditos en Colombia a campesinos que han sido víctimas de la guerra, de la droga, del narcotráfico, y le están invitando a reinsertarse en la economía, pero pensando con la sostenibilidad. Ahora ahí viene también la otra discusión, ¿no? Tenemos estos grandes grupos económicos que representan a la industria del petróleo, hoy la industria de los nuevos minerales como es el litio. Ahí viene otra discusión donde se sigue pensando principalmente el lucro, es decir, para terminar la idea, porque realmente es un tema muy amplio que se nos iría mucho tiempo. El resultado de la revolución industrial es esta gran acumulación del capital en pocas manos, por sobre el planeta, por sobre el ser humano, y esta mega explotación que hoy vivimos, ¿no? Y que se traduce pues en estos gobiernos neoliberales, gobiernos de derecha. Entonces no se puede hacer en un gobierno capitalista, en un sistema capitalista. Mira, se puede en el sistema vamos a seguir viviendo. O sea, el sistema capitalista va a seguir y nosotros tenemos que pensar en cómo darle las soluciones. Entonces recaigo a lo de Petro, cuando asume el poder habla de modernizar el capitalismo. Necesitamos un capitalismo social. A mucha gente de izquierda no le va a gustar estos términos, pero necesitamos pues entender que las lógicas del mercado van a continuar, pero sí necesitamos desde la política pública darle respuestas a una acción de la mano del planeta, de la mano de la naturaleza, de la mano del ser humano, entendiéndole como esencia de la política pública. Creo que ahí estará la gran respuesta, y pensando finalmente para llevar a no planificación, que la academia esté de la mano y que sean en estos espacios de discusión técnica que se tomen las grandes decisiones pues para la ciudad, para las diferentes parroquias urbanas, rurales, y no pues desde esta improvisación o desde esta compra de espacios públicos, de gerencias de empresas públicas de nuestra ciudad, que realmente significan botín para unos pocos, ¿no? Para los que siempre han querido vivir de lo público, y eso también es lo que nos motiva a nosotros en lo personal, Amanda, amigos, escuchas, a estar en política y a estar invitando a esa discusión ciudadana urgente. Nos dejas con unas grandes inquietudes y también pues grandes preguntas que debemos plantearnos nosotros como seres humanos y como ciudadanos. Muchísimas gracias por tu participación, pues siempre pertinente aquí en la revista Hola Mundo. Muchas gracias.